Último programa del año de En el Barro, cuarta temporada. Y voy a terminar haciendo algo que muchas veces se nos reclama a los periodistas, una autocrítica. Ayer, en la versión digital de la revista Noticias, publiqué una nota titulada 3 años de Macri, mano dura, mano blanda, mano santa. Y ahí contaba lo que nos dice la información, que el macrismo, el Cambiemos, es hoy el artefacto político que tiene más personas, más ofertas de discursos, de estilos, en las maneras, en las ideas. Eso incluso genera muchas tensiones internas muchas veces. Y yo escribía algo así: el macrismo tiene mano dura, Patricia Bullrich; mano blanda, Carolina Stanley; y mano santa, Elisa Carrió. Tiene niña mimada con dramatismo, María Eugenia Vidal; y señora gorda sin sustancia, Gabriela Michetti. A este multifacético Dream Team femenino se suman los del sexo opuesto. El macrismo tiene gestión, Rodríguez Larreta; estrategia electoral, Peña; capacidad de rosca, a lo PJ, Frigerio; y genes radicales, Morales, Cornejo, otros. Incluso cuenta con interlocutores fuertes en la oposición, Urtubey, Pichetto, que si finalmente el peronismo va dividido a elecciones, y Urtubey y Pichetto juegan un papel fundamental en esa división, tal vez el macrismo les termine agradeciendo a ellos. Tuve una queja, y me pareció sensata. Vino del despacho de la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, quien se sintió ofendida o maltratada o faltada al respeto por la expresión señora gorda sin sustancia. Señora gorda es una expresión antigua, quería decir cuando se usaba estas señoras paquetas de Barrio Norte o de Recoleta, indignadas, asombradas y sin demasiada profundidad en sus análisis. Pero hoy, en el contexto del caso de Artés, del Ni Una Menos, de la violencia de género y de todas estas cosas que las personas de bien rechazamos, condenamos, tal vez decir señora gorda pase por ofensa, quede más lo gorda que lo de señora, y de ninguna manera era esa la intención. Así que corregí el párrafo y donde decía señora gorda quedó discurso insustancial, porque creo que el papel de Gabriela Michetti en la institucionalidad y en la política argentina transita por un discurso de lugares comunes, a veces confuso, a veces mal enhebrado, pero bueno, me agradecieron la gentileza de haber corregido, no me pidieron para nada esta autocrítica, pero bueno, acá estamos, en el barro. Acá me decía Rosendo, que sabe de historia, Rosendo Fraga, que es analista político, pero tiene caminadas todas las calles de la política, de la economía, ¿por qué no?, del análisis y de la vida, Rosendo? Sí. Me decía que la frase original era señora gorda de la calle Santa Fe. De Santa Fe, porque ¿viste? En aquel momento eso ubicaba más un determinado segmento social que a lo mejor hoy Recoleta, digamos. En esa época era la calle Santa Fe. Barrio Norte. La calle Santa Fe, las primeras galerías, ¿viste? Las galerías, bueno, aparecieron en la calle Santa Fe y era la calle donde estaban los negocios de moda en ese momento. Cuando Florida había empezado a perder ese predominio, lo pasó a tener Santa Fe. Primero fue Florida, después fue Santa Fe, después fue Recoleta. Claro. Hoy se le dice chetos, ¿no? Sí. Bueno, y el que tenía, me voy un poco atrás en la historia, viste, una gran ironía para todo eso era Landrú, Juan Carlos Colombo. Totalmente. El dirigente. Yo decía,
la gente paqueta, Los la GCU, la gente como uno. Claro. Es decir, Landru tenía una captación de todo ese fenómeno en los años 50 y los años 60, realmente con gran precisión sociológica. Sí, el humor como gran crítica ironía, social, ¿no? Y gran ironía, ¿viste? Es decir, en gran medida, todo ese humor de Landru caracterizaba muy bien ese segmento social en esa época. Pero bueno, uno a veces haciendo análisis político y periodístico se quiere hacer el Landru y le sale medio para el traste. ¿Qué va a hacer? Ahora, yendo al fondo de esto que yo planteaba, ¿vos coincidís conmigo que pese al fracaso económico, el macrismo es hoy el sector político que tiene más oferta dirigencial, con discursos incluso a veces contrapuestos? Yo creo que sí, guarda, yo creo que no hay que subestimar esto. Tener el poder te da una ventaja política. Te da más visibilidad naturalmente. Te da la iniciativa y además yo miraría un poquito para atrás. Aún con una economía muy mal, el que está en el gobierno tiene 1/3 de los votos. Acuérdate, Angelos, cuando también la economía estaba muy mal, sacó 38% de los votos. Aún, pasemos al otro lado, Dual del 99. Fue un año de recesión, de evaluación brasileña. La recesión, había 10 años y medio de gate y 38% de los votos. Es decir, yo tenía dos cosas, tenés el poder de iniciativa y tenés... Ahora, yo creo que el punto sería este, el poder te asegura competir, no te asegura ganar. Son dos cosas. Pero que te asegura competir, te asegura competir. Y el gobierno me parece que tiene una estrategia electoral clara. Yo veo falencias importantes, pero lo que yo opine no es lo que importa, ¿no es cierto?, en este momento. Y me parece que del lado de la oposición, al contrario, van, ¿no es cierto?, van a jugar básicamente a que la economía les haga la campaña. Totalmente. Y ellos, el oficialismo, tratar de que la economía no sea el tema, por lo menos hasta hoy, salvo que se note un repunte. Ahora, no esperábamos que un proyecto no peronista, con base radical, se caracterizara por alguna destreza política. Y el macrismo ha demostrado tener capacidad política para mantenerse en el centro de la escena, para ganar la elección de medio término, incluso para, en una situación donde la economía es un desastre, para ser sintéticos, estar hablando de reelección. Bueno, 3 años atrás, yo diría que, a lo mejor, sí, coincidir que el macrismo demostró estar por encima de las expectativas en lo político y por debajo de las expectativas en lo económico. Que era la mayor expectativa que teníamos. Sí, vos podías esperar, bueno, no tiene experiencia en la política, entonces acá van a cometer errores y a lo mejor en esto demostraron más capacidad. En la economía se suponía que un equipo de gobierno proveniente del campo empresario, con economistas reconocidos, en economía le iba a ir mejor, ¿no? Y bueno, esto es lo que tiene la política, ¿no es cierto? Es decir, la política suele ser imprevisible e imponderable. Coincido por debajo de las expectativas de aquel momento en lo político y por debajo de lo económico también. Por encima y por debajo. El otro día lo charlábamos en Animales Sueltos. Yo decía que Macri tuvo sus 2 días de estadista, viste que acá son los 10 minutos de fama. Sí. Nadie antes del G20 hubiera definido así como primera palabra como un estadista a Macri, pero en esa actuación, en ese show del poder que es el que son las cumbres del G20, habiendo salido bien, estando rodeado y elogiado por los grandes, llorando, rodeado por los más grandes líderes del mundo, eso le dio a Macri una pátina que lo beneficia o lo proyecta de nuevo. Yo diría, lo beneficia, lo que podemos discutir es cuánto y por cuánto tiempo. Porque acá viene la paradoja de la política. Quien más rápidamente sacó del centro de la escena eso fue el propio gobierno. El domingo terminó de irse el presidente chino. El martes a la noche ya el G20 había pasado. Y había pasado por Y el tema era el protocolo de Bullrich. Exactamente. Y sí, lo desplazó una propia iniciativa del gobierno, ¿no es cierto? Se metieron en la política interna de cabeza. Yo pienso que si uno lo analiza, digamos, a veces las encuestas diarias y más que diarias producen eso, ¿viste? Ahora, ¿cambiaron el eje o aprovecharon eso para decir Trump y Bolsonaro soy yo? Yo creo que cambiaron el eje porque, a ver, si bien, fíjate, es decir, estamos hablando ya de la política hiperoperativa al día a día, ¿no? Sí. Vos te habías tenido viernes y sábado el G20, el domingo seguías con el tema del presidente Xi, después otro fin de semana... El lunes hizo su balance en una conferencia de prensa a la mañana. Después, el fin de semana venía el partido Boca River, o sea que vos en realidad tenías 4.
5 días de explotación política. No sé, porque después el partido Boca River te iba a desplazar inevitablemente. Totalmente. Pero sin embargo el gobierno, viste, él mismo interrumpió esa etapa. Yo diría que eso después, si lo del reglamento salía una semana más, una semana, no cambiaba en lo sustancial. Pero me parece que, ¿no es cierto?, las encuestas decía, bueno, en ese momento. Ahora, lo que es interesante, y acá viene la política que vos señalabas. Un año atrás, o casi un año atrás, 1 de marzo de este año, 2018, Macri abría las sesiones ordinarias. Diríamos, con un giro al progresismo. Nos convoco a debatir. Sí, una agenda de género. Cambio ahí. Y vas ahora, el 1 de marzo del 2019, a abrir con una agenda populista de derecha. Código penal, reglamento, no sé si vos observás. Sí, sí. Orden, señores. Claro, cómo año contra año esa ductilidad política cambió, ¿no es cierto? Cambió el eje, ¿no es cierto? Donde aparecía quizás, esto es una conjetura, acá también está jugando algo que yo comentaba el otro día, es decir, los márgenes de la política. ¿Qué quiero decir con los márgenes de la política? El 1 de marzo de este año el gobierno salió a buscar el centro de la política. A la derecha no hay nada, en consecuencia tengo que tratar de buscar el centro, inclusive algo de centro-izquierda. Y ahí viene el discurso. Democracia, progresismo, derechos. El discurso, claro, ¿no es cierto? El discurso buscando, ¿no es cierto?, lo que es el segmento. Me parece que quizás el gobierno ahora empieza a tomar conciencia que tiene riesgo a la derecha. ¿No es cierto? Que por ahí le pueden... Escúchame, un Bolsonaro, un Esper, ¿cierto? Te puede un Olmedo, un Esper o alguna variante. Claro, por eso, ese tipo de cosas, entonces me parece. Y eso me parece que hace que el gobierno quizás hoy esté más atento a mantener la cohesión de su coalición. ¿Qué papel crees que va a jugar Bullrich de acá al año que viene? ¿El de ministra de Seguridad blindada y fuerte o tal vez haya un salto hacia otra postulación, a que se la vote? Porque a los ministros no se los vota, los elige el presidente. Yo creo que este es un tema abierto. Creo que esto hasta mayo no se va a definir. ¿Por qué hasta mayo? Porque se oficializan las candidaturas el 22 de junio. Nadie se va a anticipar o precipitar porque la política es muy fluida y lo que hoy parece, mañana deja de parecer. Sí, a ver, vamos a hacer con esto. Si llegamos a fin de mayo y las encuestas le dicen a Macri que el mejor candidato que tiene para la vicepresidencia es Bullrich, yo creo que la pone. Es decir, vos vas a ir a una elección donde Macri no puede arriesgar un punto más, un punto menos. Que te sube un punto puede definir una elección que para el gobierno va a ser muy difícil, ¿no es cierto?, por la economía. Pero el candidato necesariamente es Macri, ¿o no? Para mí, no necesariamente. Ajá. Estamos en el terreno de la conjetura, ¿no? Porque, a ver, vamos a hacer... Entonces, este abanico de figuras tiene también un sentido de candidateables. Pero miremos así, hagamos una conjetura. Si llegás al mes de mayo, Macri para una presidencial da 30 y Vidal da 38. Es decir, con Vidal hay una chance bastante más importante que con Macri de ganar. ¿Qué hace Macri? Sí, yo llamo el plan B, con B corta, ¿no? Viste, yo veo en esto, viste, yo siempre digo que las personalidades son decisivas en la política. Es decir, Macri no es Cristina. Yo creo que Cristina toma el riesgo de perder, pero va a ser candidata. Rosendo, Sí. una general. Estamos cumpliendo, o sea, fin de año es de balance, pero en este caso es de balance de la democracia también. Son años redondos, 35 años de democracia. ¿Pierde potencia la democracia en su atractivo, en su sex appeal, en la sensación de que no da respuestas? Eso, por un lado, ¿hace peligrar la democracia o, por otro lado, nos hace buscar respuestas que parezcan no democráticas dentro del sistema? Primero, este es un fenómeno de Occidente. Sí, no es la Argentina, no somos el ombligo del mundo. Lo ves en Europa muy claramente, lo ves en Estados Unidos y lo ves en América Latina. Como siempre decía Alain Touraine, un gran politólogo francés, decía, América Latina es el extremo occidente, pero occidente al fin. Y cuando analizamos este fenómeno político, es muy claro que no es un fenómeno que esté planteado hoy en Japón, ni en la India, ni en China, ni en esa parte del mundo. Yo creo que sí. Acá hay, ahora, lo interesante es que es un fenómeno global en todo Occidente. Con lo cual, cada caso puede tener su cuota de, ¿no es cierto?, de explicación, pero es general. Miremos Francia. ¿Cuánto crece la economía de Francia este año? 1.8. Para un país europeo desarrollado. De nada. No, es un buen crecimiento. Sí. Porque ellos crecen, viste, decir 2, 3, 2,5, no es un buen crecimiento. Sí, en crisis crecen casi 2. No, sí, bueno, pero ¿cuánto está creciendo Estados Unidos si es excepcional? 3%. Es decir, no hay una economía que esté mal en este momento.
Tasa de desempleo 9. Pero tenés una explosión social. Y bueno, ¿sabes lo que pasa? Que acá, sin referencias, sin partidos a tradicionales. ver, yo creo que nosotros acá lo que tenemos que hacer un esfuerzo es por tratar de entender un poco lo que está pasando con esta crisis política, yendo a los factores emocionales de la política. Si uno toma algunas cuestiones como la lógica y la racionalidad, cosa que los franceses siempre están muy inclinados, se hace difícil entender algunas de estas cosas. Si uno va a los factores emocionales, quizás por ahí uno encuentra algunas explicaciones, ¿no es cierto? Es decir, en general, simultáneamente que se produce esta crisis de la democracia, el factor emocional está jugando un papel más importante en la política en Occidente. Vos fíjate, en Brasil, Haddad, el candidato perdedor, al día siguiente, en una autoridad dijo, mire, quizás uno de nuestros mayores errores fue usar el color rojo como identificación y dejarle a Bolsonaro los colores nacionales. Sí. En otro momento esto podría parecer un detalle. Emotividad pura. Y si vos vas mirando, por ejemplo, los chalecos amarillos, de una semana atrás, ahora la bandera, empiezas a ver el chaleco amarillo con una bandera francesa. Se llevan la bandera. No sé si, es decir, bueno, todas estas cuestiones. Los símbolos en la política, Rosendo, vamos sí, redondeando porque se me acaba el tiempo. Te agradezco mucho que gracias por invitarme. Sos un invitado de siempre, que sea un buen año el 2019. Igualmente para vos. Y que, qué sé yo, salgamos adelante, que es lo que estamos buscando. En el barro ya volvemos. El gobierno de Morón está construyendo 2 nuevos centros de salud en Castelar Norte y Castelar Sur, a través de la red AMBA, impulsado por la provincia de Buenos Aires para fortalecer el sistema de atención primaria. Tendremos así un total de 15 centros de atención. Además, se reformarán 9 centros de salud, se incorporarán más profesionales y especialidades y se construirán 35 consultorios que se sumarán a los 46 actuales. Trabajamos para una mejor atención y servicio. Morón Gobierno. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Facundo Moyano, todos lo conocen, diputado nacional, tipo fachero y que ha dado noticias hasta del corazón, ¿no? Con algunas relaciones íntimas. En este costado más intimista de En el Barro, gracias Facundo por estar. Gracias a vos. Me llamó la atención el otro día una nota que hiciste que te hicieron en La Nación. Por la mitad de la nota, te sentiste ahí como incómodo con ser Moyano o incómodo con todo lo que se dice de los Moyano y que vos con la mayoría de esas cosas no tenés nada que ver. No, simplemente aclarar, ¿no? Es importante, más allá de que yo tengo una línea de pensamiento respecto hasta dónde incide la política o lo mediático en la cuestión judicial. En este caso puntual entiendo por qué la pregunta, es natural porque soy Moyano, pero yo tengo la necesidad de aclarar que no estoy involucrado en realidad en ninguna causa, ni sospechado, ni denunciado, y en estas causas que tiene mi padre y mi hermano no estoy involucrado en ninguna, ni siquiera tengo relación con ninguna de las instituciones bueno, en las que se desenvuelven estas sospechas o denuncias. Independiente, camioneros. Independiente, y camioneros. vos señalaste las empresas de camioneros. Empresas que prestan servicios, pero a ver, lo dije para ser concreto en ese hecho puntual, no porque me quiera despegar del apellido ni nada por el estilo, y creo yo que la justicia tiene que seguir el proceso sin ningún tipo de condicionamiento. En este sentido, creo que... Te llames como te llames, ¿no? Es uno de los pocos con los que coincido con Carrió, de la postura cuando opinaba sobre la opinión de Garabano, sobre lo que dijo Garabano respecto a la prisión preventiva de Cristina. Dijo, eso sería malo, y ahí Carrió dice, la opinión de un funcionario del Ejecutivo no puede condicionar el accionar judicial. Veamos el caso, por ejemplo, de Macri y Chocobar, donde
naturalmente la postura política del presidente condiciona el accionar de la justicia. Entonces, yo creo que en este sentido es cierto lo que dije Carrió, más allá de que no lo cumple, pero ninguna opinión de un dirigente que pertenece a otro poder puede condicionar a la justicia. A eso me refería. Bueno, de algún modo, mañana es un día extraordinario en ese sentido porque tienen que declarar el hermano y el padre del presidente, ¿no? Que vamos a ver en el caso del padre cómo eso... Habría que llamarlos clan también, ¿no? El clan Macri. Bueno, muchas veces yo había hablado del clan Macri porque en la economía argentina en un tiempo funcionaron de esa manera. Ahora, yendo al tema de lo que sos y lo que no sos, detrás del apellido que tenés y que no negás, obviamente, que es Moyano. El modelo sindical empresario, ¿te gusta como modelo? ¿Es contradictorio con una organización sindical? Ya, yo primero creo que no lo defino como modelo sindical empresario. Lo que sí tenemos que decir es que es un modelo con unidad promocionada. Cuando la CTA estaba peleada con la CGT decía el unicato. El sindicato es una institución empresaria, digamos, registrada, digamos, si bien no tiene fines de lucro, pero funciona en muchos aspectos como una empresa. Y es una institución privada, de la cual los dueños son los trabajadores. Por eso ahí está la discusión hasta dónde llega la regulación del Estado. Yo planteé un proyecto de democracia sindical, fue muy cuestionado por el sindicalismo, se llama régimen electoral sindical, lo presenté en el 2014 y lo volví a presentar este año, que habla de cambiar las formas de organización de los trabajadores. Y de hecho hasta lo llevé a la discusión del plan internacional, lo he discutido con varios hombres que tratan el tema, como Daniel James, que es un inglés que habla de peronismo fundamentalmente, pero también de sindicalismo. Lo charlé con Juan Carlos Torre, que está a la DITELA también, y me decía, si vos llevas esto a Inglaterra, por ejemplo, dice, te sacan a patadas porque el Estado no puede intervenir en la regulación interna de una asociación privada. Entonces el sindicalismo es una institución privada. Después está la discusión cuando recibe fondos del Estado, pero yo creo que... Sí. Hay que hacer cambios en el sindicalismo. Y más si el sindicalismo pretende tener incidencia en la política. Y más con el cambio en el mundo del trabajo. A ver, los sindicatos prestan servicios a sus dueños, digamos, afiliados, que son los trabajadores. Los servicios los prestan empresas. El manejo de esas empresas, y esto no está dicho en ninguna ley que no deba ser así, lo tiene el mismo que controla o dirige por elecciones el sindicato. Ahora, ese poder económico alrededor de la organización sindical no hace que quien es a su vez el jefe del sindicato corra con el caballo del comisario en las elecciones. Yo entiendo, a ver, ahí hay una discusión si es ilícito o si no es ético. Yo creo que... Ilícito no es. Ilícito no es. Ahora, puede haber un cuestionamiento respecto a si es ético o no es ético. Yo creo si mejora el funcionamiento de la organización sindical o no. Bueno, y si mejora el funcionamiento, o sea, algunos podrán decir que sí, algunos podrán decir que no, algunos lo podrán mostrar, algunos no lo podrán mostrar. Eso es todo discutible. Yo creo en la reelección definida, por eso no solamente presenté este proyecto de democracia sindical, sino que limita el mandato. Hay muchos otros que no creen en eso. Yo creo que es discutible y por eso dije, bueno, si es discutible vamos a discutirlo. Y bueno, ahí me gané algunas críticas bastante fuertes del Momo Venegas, por ejemplo, que tuvimos una discusión bastante tensa en el marco de una reunión de CGT. ¿Qué sentiste vos cuando tu papá, pero no en función de tu papá, sino en función de Hugo Moyano, dirigente argentino, trató a Luis Majul, independientemente del nombre, de mariposón? Vos que sos un pibe joven, canchero. Mira, prefiero no opinar del tema. Prefiero no alimentar una polémica que es una polémica del momento, ¿no? Porque estamos hablando del caso de Artés, estamos hablando de temas de género, de temas de diversidad sexual, de elección libre. También del otro lado se dijeron muchas cosas que tampoco estaban comprobadas y que hieren no solamente la moral, ¿no? Entonces, digo, entrar en esa discusión me parece que no me corresponde a mí. ¿Pero vos definirías de esa manera a alguien? No lo haría, ¿no? Bueno, viste que nosotros tenemos acá un delegado de Barrio Nuevo, que no sé cómo te estás llevando con Barrio Nuevo, pero los gastronómicos son así, son todos de Luis, ¿viste? Qué momento picante. Pero este es Willy. ¿Todo bien? No sé si estaban ahí, un silencio se provocó. Estamos hablando de cosas de la vida, ¿qué problema? Qué loco, qué bárbaro. Algunos chismes, ¿vio cómo le están diciendo ahora a Franco Macri? No, guarda.
Alumno traga, le dicen. ¿Por qué? Porque no se despega de los cuernos. Parece, No puede, bueno, hay que parece, qué cosa. ¿Es verdad que usted veranea en Uruguay, en el norte de Uruguay? No. ¿Para ver la punta del diablo? Pero este no es de Independiente. ¿Vos sos de Yo soy Independiente? hincha de River. Bueno, Por eso perdón, estoy pensé que era afónico. familiar. Por eso Bueno, estoy difónico. felicitaciones. No llega a Rey de Copas porque eso nos cabe a los de Independiente. Qué loco. Veo que Macri está muy preocupado ahora con las elecciones. Dicen que para las elecciones ya le están diciendo polo positivo a Macri. Porque para arrancar necesita de masa. Y sutil, ¿Sí? sutil. Bueno, ¿qué les puedo cobrar? No, deja, ni lo digas, ni lo digas. Ni lo digas, porque te hace un paro. Veo que Cristina dicen que ahora es la princesa encantada. ¿En qué aspecto? Porque le liberaron a su amado. Sutil. Para terminar el año. Bueno, no sé, en euros, en dólares, fíjese, con la Después tarjeta azul. hablas conmigo Ahí porque está. queremos que esté cómodo, Facundo. Por favor. ¿El peronismo no kirchnerista es funcional a Macri? Según el esbirro de Barrio Nuevo. Hay que ver lo que pasa el año que viene. Yo creo que también hay una jugada de especulación. Yo creo que es peligrosa porque hay que ver a dónde llega o cómo están dadas las circunstancias del año que viene. Hay una postura donde algunos dirigentes de ese peronismo B creen que tienen que subirse el precio para después negociar. Y yo creo que eso es una jugada muy peligrosa. ¿Por qué? Porque puede ser que no se suban al precio y que se lo bajen. Y después no van a poder negociar nada. Y después van a terminar siendo funcionales a la construcción de Cambiemos. ¿Vos le ves chance a Macri de ser reelecto? Sí, por supuesto. Pero eso depende de lo que pueda llegar a construir el peronismo. ¿Y cómo se explica en una Todo el crisis peronismo. económica que no se le ve salida en lo inmediato, más allá de los semestres y todo eso que Bueno, venimos a ver, buscando yo hace tiempo? Cuando digo, o sea, que gane o que pierda Cambiemos depende más del peronismo que del propio Cambiemos. Porque la situación económica es muy mala y no va a mejorar, porque hasta el propio presupuesto dice que la situación no va a mejorar y el Fondo Monetario Internacional desestima muchos indicadores del presupuesto, por ejemplo la caída del PBI, que dice que no es de un 0,5 y va a ser de un 1,6 o un 1,9, la inflación y demás. Yo creo que si el peronismo todo y la oposición, para no solamente circunscribir la cosa al peronismo, no logra ponerse de acuerdo y sintetizar en un candidato, yo creo que Cambiemos tiene posibilidades. Cortito, porque nos estamos yendo. ¿La agenda del año que viene va a ser la economía, el año de campaña electoral, la economía o la mano dura? Para mí hay tres factores que ningún proyecto político que tenga aspiraciones de gobierno puede dejar. La economía, cómo volvemos a tener un mercado interno, cómo volvemos a tener consumo, cómo volvemos a tener pyme y trabajos. La cuestión de la seguridad, no solamente en términos preventivos, sino represivos. O sea, aunque un partido se diga progresista, no puede estar ajeno a una agenda de seguridad represiva y la transparencia. O sea, ningún partido político, te diría en el mundo, no en la Argentina, puede no hablar de un proyecto de transparencia. Y tiene que presentar mecanismos que hagan a esa transparencia. De comunicación directa con el ciudadano, podemos mirar el caso de Cava, podemos mirar el caso de Decide Madrid. Digamos, tiene que ser un proyecto que garantice que no vaya a pasar lo mismo que pasó antes. Facundo Moyano, gracias. Es el último programa del año. Que sea un buen año el 2019 para todos. Igualmente. Gracias por estar. Nos vemos el año que viene.